Declaraciones. Fiscal General anunció que se ha decidido aperturar juicios penales que no fueron hechas en su momento. Registrados y notariados, alcalde Gerardo Blay hace entrega de títulos de tierras. Encuentro. Ministro Ernesto Villegas participa en foro Periodismo en tiempos de guerra no convencional. Exigen medidas consensuadas. Sector empresarial no se niega a dialogar con el gobierno. Rumbo a las regionales. ADE y PSUV dan a conocer sus candidatos a los comicios del 10 de diciembre. Caso Lavallato, anuncian suspensión de investigación por corrupción pasiva contra Michelle Temer. Puro poder. Eugenio Suárez despachó su 20º cuadrangular de la campaña. Estreno. Maluma presentó el videoclip de Felices los Cuatro junto a Marc Anthony. Porque sé que volverás, si conmigo te quedas o con otro tú te vas. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Ya estamos listas en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagros Zambrano y esta servidora Andrina Yepes. Vamos a continuar escuchando declaraciones que ofrece en este momento el fiscal general de la República, Tarek William Saab. De la necesidad de que yo sea así. Si vale la pena fusionar jefaturas de departamento, de división o de coordinaciones, lo haremos, o de direcciones de línea, pero la cifra llama al menos la atención de entrada. Cuando nosotros dijimos el lunes de 50 a 60, obviamente colocamos allí directores generales, directores de línea y coordinaciones, pero cuando usted baja a jefatura de divisiones y de departamento, llega sorpresivamente a esta cifra. Y también subdirecciones, direcciones generales, direcciones de línea, subdirecciones, coordinaciones, jefe de departamento, jefe de división. La asombrosa cifra llega a 250. A mí se me había dicho, autoridades del más alto nivel, yo les preguntaba cuántos funcionarios había aquí en la fiscalía, porque por ejemplo la defensoría, con una gran mística, y tengo que reconocérselo a la Defensoría del Pueblo, con apenas 700 empleados, de los cuales 200 eran los que estaban en el terreno, se hizo ese asombroso trabajo que todos hemos visto. Bueno, a mí se me decía, no, en la fiscalía hay aproximadamente 3.000 funcionarios. Como que daba pena ocultar la cifra, decir la verdadera cifra. Bueno, nos hemos encontrado que hay más de 12.000 funcionarios, empleados y empleadas en todo el país. Habrá que ver la pertinencia, por eso yo estoy solamente dando cifras, porque la opinión pública tiene que saber esto estaba oculto. Si a mí se me había dicho hace poco, estoy hablando de autoridades del Ministerio Público de la gestión pasada, que eran 3.000, ¿por qué se decía que eran 3.000 cuando eran 12.000? Bueno, vamos a revisar dentro de la reestructuración, repito, la pertinencia de ellos, quiénes pueden ser jubilables, ¿verdad? Es un derecho humano laboral adquirido, el cual yo voy a hacer en eso un auto de fe, quienes merezcan ello y no se les haya dado ese beneficio, vamos a reivindicarles ese beneficio. Porque a mí se me ha dicho mucho, oye, mira, yo merecía la jubilación y me la tenían siempre engavetada, nunca, parecía que aquí era una especie de rebatiña o piñata dar el beneficio de la jubilación a los amigos o a los grupos. No, quien merezca la jubilación y en base al presupuesto del año simplemente se le da ese beneficio, porque es el trabajo hecho por esa persona, hombre o mujer. ¿Qué quiero con todo esto cuando hablo de esta cifra? Buscar simplificar la función del Ministerio Público, optimizar la función del Ministerio Público,
fusionar lo que haya que fusionar en función de la excelencia. Un detalle grave que nos encontramos: ¿cómo es posible que durante estos meses aquí no se trabajaba con la Gaceta Oficial? Significa que este Ministerio Público estaba prácticamente y totalmente al margen de la ley. Se creó, entre comillas, una Gaceta Fiscal. ¿Qué es eso? Eso no existe. Dígame usted en qué lugar del mundo una Gaceta Fiscal va a sustituir la Gaceta Oficial. Lo creó la ciudadana de fiscal por una resolución en junio del año en curso. Nosotros vamos a hacer una resolución para anular esa Gaceta Fiscal, que obviamente se hizo para mí con fines inconfesables. Es otro detalle de cómo este Ministerio Público se fue degradando frente a todos y todas. Dicha anulación obedece al hecho de que desde el punto de vista jurídico la creación es ilegal en cuanto usurpa las atribuciones contenidas en la Ley de Publicaciones Oficiales, publicada en Gaceta Oficial número 20.546 de fecha 22/7 de 1941, la cual se mantiene vigente hasta la presente fecha y que designa la Gaceta Oficial como único medio a través del cual se puede dar a conocer cualquier acto administrativo emanado de los organismos públicos. Igualmente, el haber creado esta Gaceta Fiscal de manera írrita y soberbia violenta el artículo 33 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, donde se establece que todas las entidades públicas deberán publicar en Gaceta Oficial lo correspondiente a estructura, funciones, comunicaciones, jerarquía de dependencia, entre otros. Un tercer anuncio bien importante que para nosotros tiene mucho que ver con el tema de nuestra posición clara en materia de derechos humanos, como defensor de los derechos humanos que somos, es que voy a anunciar que actualmente estamos revisando un grupo de casos para que la jurisdicción militar decline ante la jurisdicción penal ordinaria. Es nuestra intención que esto ocurra lo más pronto posible. El Ministerio Público en la gestión pasada poco hizo al respecto, más allá de las consabidas declaraciones rimbombantes que no llegaban a nada. Aquí vamos a estar pendientes de que los anuncios que hagamos, las ruedas de prensa que hagamos, las declaraciones que hagamos, estén siempre validadas con una acción concreta, con una actitud práctica concreta. En este sentido, la Constitución, en su artículo 266.7, establece que corresponde al TCJ dirimir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales. En este sentido, en cada caso de civiles que hayan sido presentados ante tribunales militares y acusados de un delito de naturaleza militar, podrá solicitarse ante el TCJ que dirima si efectivamente corresponde a esta jurisdicción el juzgamiento del delito imputado. La cifra preliminar que hemos conseguido y que manejamos, por cierto, con aporte de la máxima instancia judicial militar con quien he estado conversando, al igual que la vicefiscal y el equipo de directores generales, hemos estado coordinando, ¿verdad?, este tipo de trabajo. La lista preliminar de casos que pudieran generar este conflicto de competencia es de 72 causas, que producto de una revisión conjunta consideramos pueden ser remitidas a la jurisdicción penal ordinaria, para lo cual haríamos el procedimiento conforme a la ley de la manera más expedita. Otro anuncio importante tiene que ver con el retardo procesal. En este sentido, me ha llamado la atención las contradicciones que hay en relación a las responsabilidades sobre este tema, que es un cáncer que daña el derecho humano a la justicia, al juicio justo, al debido proceso. Muchas contradicciones en cifras que maneja, por ejemplo, la Defensa Pública, la DEN,
y el propio Ministerio Público. Entonces tenemos que unificar ese criterio y esa cifra. Sabemos que esto se trata de un problema de enormes magnitudes que debe ser analizado por todo el sistema de justicia. Nos hemos puesto como meta afrontar esta deuda histórica que tiene décadas, no nació ayer ni hace años, que tiene décadas por parte de la justicia venezolana. Vamos a poner todo nuestro empeño, nuestra voluntad, nuestra experiencia, nuestra sensibilidad para enfrentar este tema. No puede ser, por ejemplo, que un privado de libertad que tiene muchas veces meses o hasta años detenido, al momento de ir a una audiencia, esta se cae porque no fue el fiscal de la causa, o porque el propio tribunal, supóngase usted también, para no hablar solamente de un miembro del sistema de justicia, tuvo alguna falla, o los abogados defensores privados o públicos de este ciudadano. Y mientras usted ve ese privado de libertad, años y años depositados en lugares de reclusión. Esto es uno de los retos más grandes, el combate al retardo procesal, pero no, repito, de manera retórica, sino de una manera práctica y eficiente. Ya para terminar, quiero decir que vamos a presentar aportes a la Comisión por la Justicia, la Verdad y la Reparación de la Asamblea Nacional Constituyente, de la cual la Fiscalía General de la República forma parte, sobre todos los casos vinculados con la violencia política ocurrida en las fechas en las cuales esta instancia va a tener cualidad de investigación. No solo las del 2014 y 2017, sino las que allí sean presentadas. Vamos a, por supuesto, hacer los aportes en todos los casos, incluyendo a aquellos que involucren a funcionarios del Estado, para que sean considerados por la Comisión a fin de garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Un aporte que estamos ya preparando para esta Comisión por la Justicia y la Verdad. Hecho estos anuncios, pasamos de manera muy rápida a las preguntas de los medios, tanto nacionales o internacionales, que así lo han querido. Primera pregunta a cargo de Gracia Casella, de Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes, fiscal general. Una primera pregunta, me gustaría conocer su posición al respecto, entendiendo que la presidenta... Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Fuerte advertencia. Respuesta militar estadounidense estaría lista ante posible ataque de Pyongyang. Los detalles en breve, ya volvemos. La paciente Glaimir Ricas necesita con urgencia prednisona de 5 miligramos, Deflazacort de 6 miligramos y los medicamentos que ven en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0412-203-0521. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Televisión por Venezuela. ¿Qué va a cumplir la Comisión por la Justicia, la Verdad, la Paz y la Reparación de las Víctimas? Y en ese sentido, como ya anuncié, estamos preparando los aportes no solamente en casos concretos, puntuales, que merezcan la atención de esta comisión, de los ya conocidos o no conocidos, en función de que merezcan libertades condicionales, libertades plenas o medidas humanitarias, sino también los casos que merezcan justicia en función de delitos cometidos y que han causado graves daños a la sociedad venezolana y que han vulnerado la paz. Yo quiero insistir en eso, ¿no? Este Ministerio Público, bajo nuestra gestión, va a hacer todo el esfuerzo para restablecer la paz vulnerada en este país. Según mi criterio, y lo comparte mucha gente, la actuación del Ministerio Público a partir de la declaración aquella totalmente premeditada
para causar daño al Estado y a la democracia venezolana del 31 de marzo hasta la más reciente del tristemente célebre pasado de esa gestión ocurrida en los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto. Cada una de ellas contribuyeron a exacerbar los niveles de violencia de este país. Y eso no puede ser. Un ministerio público no puede ser un instrumento para la guerra y para la violencia. No puede ser tan irresponsable, no se puede ser tan irresponsable de utilizar la vocería del Ministerio Público para dirimir rencores, para dirimir odios, para drenar rabias, frustraciones que coloquen en peligro la paz pública, la paz del Estado. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Quedará para la historia en esa gestión anterior, en la conciencia de quienes promovieron esa cadena de declaraciones para exacerbar los ánimos en este país y llevar violencia, los casi 100 muertos y heridos, producto, repito, de la inacción del Ministerio Público, de la apatía, de la complicidad con esos objetivos de derrocar el gobierno legítimamente constituido que nos llevaron pues a esta situación. Así como hay autores materiales, hay autores intelectuales. Porque cuando usted promueve de forma declarativa, semanalmente, diariamente, diciendo cosas no sustentadas, solamente con el único fin de dañar la paz ciudadana, sinceramente el daño no solamente, repito, es para la institución, sino para la nación venezolana. La Comisión para la Justicia y la Verdad debe restablecer, debe, obviamente, pero con todas las de la ley, luchar, y el Ministerio Público bajo nuestra gestión estará allí para restablecer la paz. Es más, se respira ya esa paz. Yo lo percibo así. En el momento en que nosotros fuimos designados por la Asamblea Nacional Constituyente como titular del Ministerio Público, y todos estos días, si nos ponemos a observar, el cambio ha sido tremendo, en el sentido de que se respira un clima de paz, de concordia, porque este Ministerio Público no va a estar al servicio de planes violentos, de planes al margen de la ley. No va a estar actuando en comandita con ningún grupo nacional o transnacional para generar violencia en este país, sino todo lo contrario. Hemos tenido una semana totalmente diferente, esta semana de este mes de agosto, si la comparamos con las semanas de abril, de mayo, de junio, de julio, de relativa calma, con casos que obviamente han ocurrido y que estamos todos trabajando para reivindicar la justicia en cada uno de ellos. Pero se respira otro clima. Y en eso voy a ser tajante. Este es un ministerio para la paz, no para la guerra. Este es un ministerio para la concordia, no para la pugna entre poderes públicos. Este es un ministerio público, una Fiscalía General de la República, para colaborar con el Estado, con la democracia, y no para sacar el hacha de la guerra y estar amenazando a tirios y troyanos en función de fines inconfesables que afortunadamente han sido, con la suspensión de la fiscal, que sabemos ya, y es bueno recordar, suspendida por haber cometido faltas graves a la ética y a la moral pública. No se nos olvide eso. Porque ir a mentir ante el máximo tribunal con el afán de dañar a instituciones del Estado, entre ellas a dos, al Poder Ciudadano y al propio Poder Judicial, actuando con revancha, con odio, actuando con soberbia, no con el instinto de preservación de la paz ciudadana, ese tipo de actuaciones, ese tipo de acciones han quedado totalmente en el pasado. Y en ese sentido,
nosotros vamos a marcar un antes y un después en esa materia, colaborando como tiene que ser. No solo para la Comisión para la Justicia y la Verdad, sino todas las iniciativas que se adelanten, desde la Presidencia de la República, con el ciudadano jefe de Estado, como los demás líderes de los poderes públicos, como la propia sociedad venezolana. Para eso, pues, es que está una Fiscalía General de la República. Y en este sentido rechazamos de manera absoluta toda esa lista de sanciones que al final se hacen para amedrentar. Y eso es mentira, de que eso es individualizado. No, eso busca nada más y nada menos perturbar la actuación de titulares de instituciones del Estado venezolano y de la democracia venezolana. Obviamente, porque ¿qué jurisdicción puede tener en este aspecto la OFAC, una oficina del Tesoro de los Estados Unidos de América, para evaluar lo que esté haciendo o no un funcionario del Estado venezolano? Que se preocupen por sus propios funcionarios. La evaluación de lo que haga o no un funcionario del Estado venezolano le corresponde a las autoridades competentes de Venezuela. No le corresponde a, en este caso, una potencia extranjera como lo es los Estados Unidos de América. Rechazamos, condenamos ese tipo de acciones y sabemos que eso busca vulnerar la soberanía del país, vulnerar lo que está establecido en el artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en este sentido, nosotros prestaremos toda la colaboración pertinente con las autoridades del Estado para defender a nuestros funcionarios en los términos que haya que hacerlo. Otra pregunta. Próxima pregunta a cargo de Harley Monseguileman de Televen. Buenas tardes. Justamente mi pregunta iba relacionada a lo último que usted acaba de hacer referencia. Se sumaron nuevos funcionarios del gobierno venezolano a estas sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y quería saber si el Ministerio Público estaba o tenía entre su planificación. Ya la respondí. Claro, pero como existen dudas, quedan dudas en la ciudadanía respecto a esta situación, si no estaba previsto abrir una investigación a estos funcionarios, no solamente a los últimos, sino lo de las listas anteriores. Pero por favor. Por otra parte, también quería hacerle esta consulta, ya que usted se ha referido en varias oportunidades a que son casi 100 las personas que han fallecido durante las protestas antigubernamentales de los últimos meses. Queremos saber, porque extraoficial se maneja que son más de 100 los fallecidos, y ya tiene actualización de esos datos. Gracias. Sí, bueno, efectivamente nosotros hemos dicho que estamos revisando esa data, porque para el criterio nuestro, usted no puede colocar, y yo creo que eso tuvo una mala intención en su momento. Usted no puede colocar como data de fallecidos, lamentablemente, pues, en el marco de una manifestación o protesta, quienes estaban, por ejemplo, robando o asaltando una propiedad privada. O sea, yo pregunto, ¿qué tiene que ver, por ejemplo? Obviamente que eso merece un tratamiento y es una lista aparte, pero tú no lo puedes colocar dentro de lo que significa el marco de una manifestación pacífica. Es como que tú me digas, suponte tú, que en la ciudad del Tigre, en la calle Bolívar, está ocurriendo una manifestación pacífica que degeneró en violencia y lamentablemente un saldo de víctimas fatales, pero simultáneamente a esa misma hora, ¿verdad?, en la calle Guevara Roja están atracando un banco y mueren 2 de los atracadores. O sea, tú vas a colocar entonces en la data de las manifestaciones pacíficas con fallecidos los 2 que estaban atracando el banco. Eso fue lo que aquí se hizo. Por ejemplo, personas que murieron electrocutadas robando una panadería, asaltando una panadería. Si tú la colocas dentro de la data de personas que fallecieron manifestando pacíficamente, sinceramente eso merece una revisión, pues. A eso me refiero. Y ya hemos adelantado bastante al respecto. De hecho, les he dicho que nos hemos encontrado con la ingrata sorpresa de que muchos de estos casos ni siquiera tenían una
apertura de una averiguación. ¿Estamos listos? Tercera pregunta a cargo de Juan Francisco Alonso, del Comercio de Lima. Buenos días, fiscal. Buenos días, Juan. ¿Cómo está? Mire, yo quería hacerle dos consultas rápidamente. Una es, la doctora Ortega Díaz ha estado diciendo en las últimas horas que ella va a tratar de continuar las investigaciones, algunas de las investigaciones que venía adelantando en el Ministerio Público. Entonces quería conocer su impresión al respecto a ese anuncio. ¿Pero las va a adelantar a dónde? ¿Desde una ONG o qué? Porque aquí no las va a adelantar. Pregunto, te repregunto. Bueno, ya dicho ¿desde su casa? Que va a tratar de continuar esas investigaciones, acudiendo a instancias internacionales. Pero te pregunto, ¿desde su casa? No, pero tienes que ser preciso, porque las únicas personas con competencia para adelantar averiguaciones de carácter de Estado y oficiales, tanto en el Ministerio Público como en este caso el Poder Judicial o la Defensoría del Pueblo, etcétera, son los que están en el ejercicio de sus cargos. Por lo tanto, esa imprecisión no merece ni siquiera una respuesta. La segunda pregunta es sobre esta red de extorsión y chantaje que usted ha venido hablando desde el lunes. ¿Qué información maneja hasta este momento? Si tiene información que permita determinar que hay funcionarios activos del Ministerio Público implicados o fueron funcionarios que ya no están, si hay jueces involucrados, o sea, ¿qué elementos tiene hasta este momento? Gracias. Muy bien, gracias por la oportunidad. Y ya para terminar, yo creo que en toda Venezuela, lamentablemente, ese fenómeno donde funcionarios del Ministerio Público activos propiciaron esa red mafiosa de chantaje y de extorsión, de tráfico, yo diría perverso, donde se utilizaba el temor, el miedo que pudiera tener un ciudadano, repito, en algunos casos inocente de la comisión de un hecho punible, otros, supóngase usted, responsables de la comisión de un hecho punible. Pero si usted es responsable de un hecho punible, no tiene por qué un fiscal venir a traficar con esa situación para tasar en base a un cobro en dólares, que sea imputado o no, como le dije, que sea acusado o no, o en el caso también que se lo sobresea la causa o no. O sea, ese no es el deber ser de un fiscal o de un empleado del Ministerio Público. Y eso sí lo hemos detectado porque hay muchas denuncias. Y yo, mira, tu pregunta me permite lo siguiente. Vamos a crear una oficina solamente para eso. Una oficina receptora de denuncias. Y mientras no esté la oficina, bueno, está esta sede. Puede hacerse ante la ciudadana vicefiscal, ante el despacho del ciudadano fiscal y de los directores generales, que todos están recientemente nombrados y en el ejercicio de sus cargos. ¿Para qué? Para recibir esas denuncias, porque vamos a pasar del indicio a la plena prueba. Y aquí no vamos a tener ningún tipo de complicidad con quien haya cometido esa aberración, que se mantuvo oculta aquí, pero era sottovoce. Todo el mundo lo sabía. Aquí no hay nadie que no haya quedado a salvo de la extorsión, del chantaje de un funcionario del Ministerio Público, repito, para traficar con su libertad. Entonces, vamos a recibir esas denuncias, vamos a crear esa oficina, una oficina que no existe, para ese fin. Puede ser una unidad, puede ser, pero pronto ya lo vamos a anunciar la semana que viene. Pero mientras, bueno, mira, está el despacho, están los despachos del fiscal, del vicefiscal, de los directores generales, para que toda aquella víctima, hombre o mujer,
de esta red de extorsión y de chantaje, sin ningún miedo, nos presente su caso. Y yo creo que esto es una señal clara. Porque mira, el último lugar de las instituciones democráticas de este país que tiene que dar ese mal ejemplo es el Ministerio Público. Y lamentablemente eso aquí ocurrió ante la vista gorda y cómplice de las máximas autoridades. Entonces, conoceremos de nombres y de apellidos, bueno, cuando se nos presenten con nombre y apellido los casos precisos y efectivos de esta red de chantaje y de extorsión. Muchas gracias. Bien, hacemos una nueva pausa y al regreso venimos con más información en su noticiero Venevisión. No se aparten, ya volvemos. Continuamos. El ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, reiteró que uno de los objetivos de la Asamblea Nacional Constituyente es trascender y construir el modelo postpetrolero planteado en el Plan de la Patria. Lobo indicó que para ello los constituyentes construirán la base jurídica para establecer el nuevo modelo económico y superar el esquema rentista, a su juicio heredado por la Cuarta República. Precisó que la constituyente generará las condiciones para que Venezuela pueda independizarse económicamente, las cuales pasan por entablar un diálogo con diferentes sectores empresariales del país. El presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, Gerardo Blay, señaló que es ilegal cambiar las condiciones para las inscripciones de candidatos hacia cualquier elección 6 meses antes de que se produzcan los comicios. Diana Martínez nos informa. Así es, buenas tardes, gracias por el contacto. El alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blay, rechazó que la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente busque imponer nuevas condiciones para la inscripción de candidatos hacia la elección de gobernadores y exigió al Consejo Nacional Electoral pronunciarse sobre esto. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece cuáles son los requisitos para ser gobernador y eso no ha sido modificado. Y desgraciadamente ya no pueden crearse nuevas condiciones porque además está prohibido expresamente. Usted 6 meses antes de un proceso electoral no puede cambiar las reglas y si las cambia entonces no puede celebrar el proceso. Estas declaraciones fueron brindadas durante la 31ª entrega de títulos de propiedad certificados y notariados a habitantes de comunidades populares dentro del municipio Baruta. Con esta información retornamos el pase a los estudios. Gracias, Diana. El sector empresarial no se niega a dialogar con el gobierno, pero cree que para hallar soluciones a la crisis se requiere algo más que reuniones del Consejo Nacional de Economía. Así lo precisó el presidente de Fedecámara, Carlos Larrazábal. El directivo rechazó la teoría de la guerra económica, exhortó al Ejecutivo a adoptar medidas consensuadas con especialistas de la materia e insistió en que para recuperar la economía urge generar confianza en los inversionistas extranjeros. Advirtió además que de no tomar las acciones correspondientes, la inflación continuará agravando la situación del país. Larrazábal se refirió también a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señalando que de no haber cambios políticos es posible que se penalice directamente al país, lo que afectaría considerablemente el mercado productivo. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverola, anunció la implementación del plan de contingencia Somos Uno para enviar ayuda a todos los estados afectados por las lluvias de los últimos días. Reverola precisó que hay 9.832 familias afectadas por las recientes precipitaciones, por lo que bajo la supervisión de la Vicepresidencia de la República, Tarek El Aissami, directamente estarán visitando los 31 refugios en las entidades más perjudicadas. El ministro también informó que mantienen activados más de 7.000 funcionarios de protección civil y 15.000 bomberos para atender las emergencias en todo el territorio nacional. El partido Alianza Bravo Pueblo anunció que no participará en las elecciones regionales. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Buenas tardes, Euclides, te escuchamos. Hola, buenas tardes. El diputado Richard Blanco ratificó que Alianza Bravo Pueblo no participará en elecciones hasta tanto no sean designados nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Vamos a participar del proceso de elecciones regionales. No vamos a participar en Alianza Bravo Pueblo porque nosotros
antes de participar en ese proceso, debemos cumplir con el mandato del 16 de julio del 2017. Richard Blanco también anunció que Alianza Bravo Pueblo acompañará la movilización en respaldo a los alcaldes destituidos a realizarse este sábado en la ciudad de Caracas. En Chacaíto, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. Una persona falleció este viernes tras un choque entre camiones en el kilómetro 140 de la autopista regional del centro, a la altura del peaje Guacara, sentido Maracay, Valencia. A través del Twitter, el director nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, Jorge Galindo, detalló que el accidente se generó porque un vehículo de carga pesada impactó contra otro que estaba estacionado en el canal derecho. Informó que en el hecho estuvieron involucrados 3 transportes de carga que quedaron totalmente calcinados. Al regreso, en Entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con el dirigente político Claudio Fermín. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista BB. No se aparten, ya volvemos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, tal cual como lo anunciamos, Claudio Fermín, dirigente político. Gracias por acompañarnos. Gracias por recibirme. Hay muchos balances que hacer en su última visita. Estábamos a la víspera de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Ha habido cambios en estos últimos días y sobre todo muchas sensaciones entre los venezolanos acerca de el alcance de la Asamblea Nacional Constituyente. Quisiera que nos diera cuál es el balance que tiene de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente considerando el carácter de suprapoder que tiene. Mire, la primera reflexión que quiero traer ante la audiencia tiene que ver con un término que he escuchado recurrentemente en los últimos días, cuál es el de desconocer la Asamblea Constituyente. Si por desconocer, es lo que interpreto, se quiere transmitir la irritación, la indignación frente a tanto atropello, frente a tanta burla, lo entiendo. Pero si por desconocer de lo que se trata es de succionar a la gente de la realidad, hacerle creer que la Asamblea no existe o que no vale, una cosa es que su origen sea fraudulento, dudoso o violatorio de la Constitución y otra cosa es que no exista, no podemos evadir la realidad. Allí están tomando decisiones. Yo escuchaba ahora, antes de comenzar nuestra conversación, Endrina, escuchaba al fiscal general y me llamaba mucho la atención. El fiscal general denunciando, el fiscal general Tarek, del que designó la Asamblea, porque ahora los venezolanos vivimos en estas dualidades. Alguien dirá, pero usted lo reconoce. No, no se trata de eso, se trata de que es el que está ocupando el cargo, arbitrariamente, abusivamente, pero está allí. Bueno, él estaba denunciando, por ejemplo, 2 cosas que me llamaron la atención, el retardo procesal y denunciaba también mafias o corruptelas la corrupción dentro del Ministerio Público. Ahora, yo no entendí si estaba escuchando al fiscal general encargado o si estaba escuchando al defensor del pueblo, que como defensor del pueblo nunca hizo esas acusaciones. Ese es justamente el rol que le correspondía como defensor del pueblo. Entonces estamos viendo todo un montaje, es toda una tarima de ofrecimientos. Tarek hablaba bueno, como si él viniese, no sé, de Indonesia, de Tegucigalpa, como si él fuese una persona de oposición. Estamos frente a unos dirigentes políticos que han tenido durante 18 años todo el poder para tomar decisiones y comienzan ahora a hablar desde la Asamblea Nacional Constituyente como si fuese una escoba nueva que va a barrer de hoy en adelante, que se encontraron con un país desconocido. Por eso es que esta actitud debe ponernos alerta, más que desconocer, que ya sabemos todas las protestas que tenemos frente a la manera oscura como esa constituyente se ha instalado, pero más que desconocerlo, lo que tiene que hacer el país es estar alerta, estar muy pendiente y estar muy unidos para enfrentar esta arbitrariedad, porque termino mi reflexión con esto. Suelen hablar, y Tarek lo repitió hoy en esta cadena, suelen hablar de plenipotenciarios. Es decir, que ahora Venezuela hoy está sin constitución. La Constitución de 1999 no existe. Es decir, la Constitución será entonces la doctora Delcy Rodríguez y los constituyentes. El país va a estar sometido a la voluntad de ellos. Es eso lo que significa. Es decir, esto es la materialización, una materialización más, pero muy grave,
de ese pensamiento totalitario y arbitrario. Ahora bien, Fermín, analizando lo que ha sucedido en los últimos días y las estrategias políticas que debería adelantar la oposición venezolana, ¿cómo las calibra? Ya conocemos qué piensa acerca de las actuaciones del gobierno, pero ¿qué piensa acerca de las actuaciones que tiene la oposición venezolana? Había un dilema hasta hace pocas horas de si se inscribían o no los candidatos para las elecciones regionales. El presidente Maduro el día de ayer, en su comparecencia ante la Asamblea Nacional Constituyente, hacía una reflexión y decía, tanto nadar para morir en la orilla, de que valieron 120 días de protestas y el único resultado que hubo fue que se inscribieron ante las regionales y el producto de eso es la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo ponderar las actuaciones de la oposición venezolana? Bueno, la oposición venezolana es muy diversa. ¿Eso es una fortaleza o una debilidad? Es la realidad del país. La oposición es el domicilio de miles y miles de sectores que se encuentran agredidos por el gobierno. En la oposición están los comerciantes que son perseguidos, los agricultores que son expropiados, los transportistas que son desconocidos, los políticos que son encarcelados, los comunicadores que son hostigados. Es decir, estamos en presencia de un país insatisfecho. Entonces, en este momento, después de tanta... hay que ver, 140, 150 asesinatos. Es que uno ya era demasiado, Endrina. Después de todos estos atropellos, después de la burla de los 8 millones de electores, muchos venezolanos, yo al menos lo comprendo y lo respeto, muchos venezolanos dicen, frente a eso no me quiero juntar, no me quiero contaminar. Pero fíjense que si no participar tiene como sentido disminuir al gobierno, contrariarlo. Lo extraño es que si usted no participa, el producto, la consecuencia de su conducta es lo contrario. Usted lo que está haciendo es fortalecerlo. Usted lo que está haciendo es permitirle 23 gobernaciones para que continúe el desmantelamiento de la descentralización, para que continúe el clientelismo y el acoso. Así que yo recomiendo, al menos es lo que yo como activista, como ciudadano activo, procuro hacer, y utilizo este privilegio de informar y de comentar para recomendarlo. Yo recomiendo que estemos muy pendientes de las consecuencias de nuestros actos. Si nosotros todos nos declaramos en una especie de asepsia colectiva, todos impolutos, que no nos contaminamos con nadie que tenga que ver con el poder corrompido o arbitrario de hoy, bueno, entonces será una especie de gran, tú sabes, de conventos, haciendo la metáfora, de conventos en cada rincón del país, todos escondidos, todos enclaustrados, pero la realidad sigue adelante. Entonces lo que hay que hacer es enfrentar el atropello. Lo que hay que hacer es activar, y por eso soy partidario, sobre todo nosotros los demócratas que creemos en la descentralización, que aprovechemos esta ocasión para plantear los proyectos regionales. Hay gente que dice, ¿y de qué valen los proyectos regionales si Maduro sigue estando de presidente? Bueno, pero es que esa es una realidad. Entonces nosotros vamos a paralizar las presiones, la lucha por el cambio, las demandas, la organización, el establecimiento de alianzas, la prédica de la democracia. Eso lo vamos a paralizar hasta que el presidente Maduro ya no esté en su oficina. Eso es un planteamiento, a mi juicio, inocuo, un planteamiento completamente inofensivo. Acerca de las condiciones para participar en esas elecciones regionales, estaban anunciando que la constituyente va a expedir una especie, una suerte de carta de buena conducta para aprobar a los candidatos. ¿Qué opinión le refiere esto? Bueno, yo realmente lo tomo como una jaquetonería, como una muestra más de mofa, de burla, como queriendo desde una declaración cualquiera, fuera de contexto, fuera de lugar, disminuir y ridiculizar al adversario. La verdad es que no le he prestado importancia a esa... Ahora bien, en cuanto a las condiciones de estrategia política que se están manejando para las elecciones regionales, y usted hablaba de la diversidad y la pluralidad que existe en la mesa de la Unidad Democrática, ¿no se debería cambiar un poco el sentido de esa coalición política para consolidar a la oposición en un partido político unitario? Porque si se mides en fuerza, estás midiendo una coalición política con un partido, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Mire, los líderes de Acción Democrática, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, de 20, de COPEI, del MAS, de Un Nuevo Tiempo, y otros partidos que omito, pero por lo rápido de la entrevista, constituyeron la mesa de la Unidad Democrática. Luego algunos se fueron de la mesa, hubo desentendimientos, pero
Y allí ha habido un gran esfuerzo y un trabajo permanente, pero también desde otros frentes, desde Conindustria, desde Fede Cámaras, desde la CTV, desde los sindicatos, desde los centros de estudiantes, desde los consejos universitarios, desde los medios de comunicación, los gremios profesionales y muchos partidos que no son de la MUD. También ha habido un gran trabajo interpretando el descontento. Y ahora, cuando yo veo el trabajo del doctor Héctor Navarro, de Anelisa Osorio, del general Rodríguez Torres, ha habido también compatriotas nuestros que antes eran partidarios del gobierno, pero que ya no podían seguir unidos nada más que por 2 o 3 coincidencias, cuando ahora tienen 40 asuntos que les separan de la arbitrariedad del gobierno de Maduro. Entonces, toda esta disidencia del gobierno de Maduro, más todos los grupos gremiales, profesionales, la sociedad civil y la Mesa de la Unidad, que es muy importante, en mi opinión, tienen que hacer un gran esfuerzo para conformar candidaturas unitarias. Este no es el momento de preciosismos ni de detalles adjetivos. Lo sustantivo es que para poder luchar, estamos hablando como adultos, esto no es una cosa fantasiosa de Disneylandia, esto es una cosa entre adultos. Para poder disminuir al poder hay que enfrentarlo a diario. El poder no se le puede disminuir simplemente desde una especie de pasiva reflexión que trato de no contaminarme, trato de no involucrarme. Mire, yo he escuchado... Cuando habla esto de no involucrarse, y disculpe que lo ataje con esa respuesta que me iba a anunciar lo que escuchaba, el presidente Nicolás Maduro habría dicho que pronto sentaremos a la oposición en la Asamblea Nacional Constituyente, y él decía también, por las buenas o por las malas habrá diálogo. Ha mencionado varias veces la necesidad de este acercamiento entre la oposición y el gobierno. ¿Cree usted que es oportuno el momento para un diálogo o un proceso de negociación? Bueno, una de las críticas más severas que venezolanos de diferentes procedencias políticas, pero demócratas, se le ha hecho al gobierno, a la conducción política, es que este gobierno ha dividido a la familia venezolana. Y este es un gobierno que ha pretendido clasificar a los venezolanos entre los suyos, que son los patriotas, y quienes le critican, que son los apátridas o cualquier tipo de vocablo ofensivo. Y yo nunca había visto eso, un presidente que se dedicara a ofender y a injuriar al resto del país. Eso es una de las cosas que nosotros criticamos. Nosotros protestamos esa sistemática división de la familia venezolana. Por lo tanto, nosotros estamos obligados a unificar. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por unificar. Yo veo al general Baduel, este acoso que le tienen al general Baduel, o esta persecución contra David Esmolanqui, Alfredo Ramos, un hombre honorable, o contra Ramón Muchacho. Es decir, estos son delincuentes. O esta situación, el señor Tarek, el fiscal, que hablaba del retardo procesal, y qué van a hacer con el doctor Antonio Ledesma y con Leopoldo López, que todo el país sabe que son gente inocente y honorable. Entonces estamos en presencia de un acto continuado, sistemático, de cinismo para mantener el poder, para mantener el control y más allá de oposición y gobierno. Miren, ojalá le diera a quienes hoy ostentan el poder, Endrino, un ataque de cordura, porque los servicios públicos no funcionan. Usted abre el grifo y no sale agua, usted pasa el switch y no se prende la luz, no hay alimentos, no hay medicinas, la policía, la Guardia Nacional corrompida desde las raíces hasta el copo. Bueno, estos son los problemas reales de la gente. Una gente quiere, por razones de salud o para comprar un insecticida o para tener unos tractores o por turismo porque quieren darle un gusto a su esposa y a su hijo, quieren comprar $1, $100, no pueden, eso es una cosa imposible. El bolívar no vale nada. Los problemas del país son estos y no ese afán, por cierto, expresado de una manera muy, muy baja, no ese afán que revela Maduro o que revela otros personajes del gobierno en ofender, en injuriar. Esa no es la Venezuela que queremos. Eso más bien le agrega razones para que Venezuela se una y promueva un cambio político serio. Ya nos queda muy poco tiempo. Antes de finalizar, tengo varios planteamientos que hacerle que requiero ser muy breve para contestar. ¿Tiene credibilidad el CNE hoy? Mire, le he escuchado, disculpa que no sea sí o no, pero le he escuchado a muchos demócratas decir que estamos frente a un CNE abusador, que no hay equidad, y yo les digo desde acá, desde Venevisión, es que uno de los dramas de luchar contra un régimen autocrático, uno de las desventajas de luchar contra una dictadura, como a algunos les gusta llamar a este régimen tan extraño de conculcar las libertades, es que son los que ponen las reglas del juego. Entonces, si la condición para nosotros poder enfrentar este gobierno y sus arbitrariedades es que no participamos hasta que las reglas no sean las que nos gusta,
me parece que es una posición muy extraviada de la realidad. Hay que enfrentarlo, no importa cuáles sean las dificultades, hay que predicar nuestro ideario, hay que buscar aliarnos, hay que sumar a todos, no importa cuál haya sido su posición política ayer, hay que sumar a todos los venezolanos de bien que saben que este gobierno le hace daño a Venezuela, Hay muchas preguntas de la audiencia, voy a tomar una porque ya se nos agotó el tiempo. César Muñoz plantea, saludos desde Aragua de Barcelona, Estado Anzoátegui, mi pregunta es si la oposición realmente cuenta con apoyo. Sí, porque la oposición está interpretando un gran descontento nacional. El país sabe que aquí hay recursos materiales, financieros, una burocracia. Mire, miles de profesionales subutilizados. El país tiene muchos talentos y la gente se está cansando porque la vida está muy deteriorada. Todos los días, Endrina, yo acabo de hacer una asamblea o de participar en una asamblea de 400, 500 personas en Cuba. Y sus asistentes eran sectores populares, sectores de baja extracción, de humildes, con pocos recursos. Yo creo que prevalecían los desempleados. Y se me ocurrió preguntar que a quienes se le había ido algún hijo o algún sobrino al exterior y se levantó un bosque de manos. El éxodo que los venezolanos estamos viviendo hoy no es verdad que sea de las clases medias altas de Valencia, de Barquisimeto y de Caracas. Es decir, es un país que está huyendo en estampida porque está en malas manos. Entonces yo sí creo que vale la pena que nos organicemos, que olvidemos cosas adjetivas del pasado, que se fomente una gran unidad y que se comprenda que lo que tenemos que hacer es reconstruir a Venezuela. Lástima que, bueno, Maduro hasta ahora ha escuchado poco, casi nada. No sé si esa asamblea constituyente, hay que estar muy alerta, en ese tono retrechero, en ese tono punitivo, amenazante, parecieran, en vez de tener brazos abiertos para la paz, que fue lo que predicaron en la campaña, parecieran tener un látigo en la mano. Así que vamos a estar los venezolanos pendientes de seguirle la pista a la Asamblea Constituyente y de actuar con firmeza frente a las decisiones que allí se tomen. Claudio Fermín, dirigente político, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes. Milagros. Sí, antes de culminar la presente emisión de Noticiero Venevisión, informamos que Ernesto Villegas, ministro de Información y Comunicación, encabeza el foro Periodismo en tiempos de guerra no convencional, verdad y posverdad. Diana Vázquez con el reporte. Adelante, Diana, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. A esta hora se realiza en la sede del Ministerio de Comunicación e Información el foro Periodismo en tiempos de guerra no convencional. Nosotros desde aquí pretendemos recabar las opiniones, aportes de nuestro pueblo respecto del tema para ponerlo al servicio de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, no escapa a nadie la observación de que el proceso electoral de la Asamblea Nacional Constituyente fue invisibilizado, lamentablemente. Volvimos a ver comiquitas en horarios en que debían mostrarse los millones de personas que estaban ejerciendo el derecho al voto. En cualquier proceso electoral hay operativos especiales de los canales de televisión que se despliegan por todo el territorio mostrando el ejercicio del derecho al voto. Ahora, con esas condiciones, con una invisibilización mediática del proceso electoral, con una amenaza de muerte contra los electores, hubo 8 millones de votos. Imagínate tú si no hubiera habido la amenaza de muerte contra los electores y si los canales de televisión se hubieran volcado a mostrar a su audiencia que estaba en desarrollo en proceso electoral. ¿Cuánto no habría sido superior aún el resultado del 30 de julio? Durante el encuentro con periodistas, el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, propuso a la Cancillería de la República que se realice en el país una cumbre comunicacional del ALBA para demostrar a su juicio a los países del mundo la realidad de lo que vive Venezuela. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. Gracias, Diana. Hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden.